puntos críticos, qué son puntos de inflexión, qué son máximos, mínimos, qué son los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que si bien ya lo vimos en la primera parte, ahora lo vamos a ver, pero a partir del enfoque de la derivada. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que lo que sí les voy a pedir, ustedes ya este tema ya lo vieron, por lo que me dijo Gustavo, así que les voy a pedir que seamos participativos, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estamos arrancando mal con la participación, ¿eh? Bueno, a ver. A ver. Vamos a plantear la primera parte a partir de un sistema de ejes cualquiera y vamos a suponer una función que está definida, que es continua, en un determinado intervalo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos a considerar algunos puntos característicos de esta función, como por ejemplo, este punto que está acá, al cual podríamos llamar x1, a este punto que está acá, al cual podemos llamar x2. X1, x2. Y vamos a tomar un tercer punto que va a estar acá, al cual podríamos llamar simplemente x3. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos a ver que tanto en x1 y x2 se presenta una característica particular. A ver, si nosotros hacemos una inspección visual, ¿qué es lo que encontramos en x1 y en x2? A ver, visualmente, ¿qué me podrían decir? Que ambos tienen derivada igual a 0. Concavidad. Me gustó lo que dijo el compañero al principio, hay una característica, y es que me hubiese gustado primero decir, ¿no es cierto?, que acá, por ejemplo, en x1, estoy viendo que la función alcanza un valor, ¿cómo? Máximo. El máximo valor lo está alcanzando en este punto, ¿verdad? Por supuesto, dentro de este intervalo. Y acá estoy alcanzando un mínimo valor. Bien, lo que dijo el compañero es correcto también. Es decir, si yo tomo la derivada en cada uno de estos puntos, efectivamente la derivada va a ser 0. ¿Por qué? Porque si yo trazo la tangente, en cada uno de esos puntos veo que la tangente tiene pendiente 0. 0. Tiene pendiente 0. Bien. Entonces, como nosotros sabemos, la derivada particularizada de un punto no es ni más ni menos que la pendiente de la recta tangente. Es decir, que en x1 y x2 vamos a tener dos puntos que se conocen como puntos críticos. Puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos entonces? Son puntos que pertenecen a la función que está, o que pertenecen al dominio de la función, y que en donde yo puedo tener potencialmente un extremo. Fíjense que al decir potencialmente un extremo, estamos diciendo también de que no todos los puntos críticos que yo encuentre pueden ser extremos. Por eso decimos potencialmente hay un extremo. ¿Y un extremo qué es? Es un valor en donde la función alcanza un máximo o un mínimo.
¿Está claro eso? Sí, profe. Bien, entonces, como metodología, para poder encontrar cuánto valen estas coordenadas X de los puntos críticos, lo que tendríamos que hacer es establecer este condicionamiento. Es decir, que la derivada o la pendiente de la recta debe ser igual a 0. Ya vamos a ver con algún ejercicio cómo lo vamos a hacer de manera práctica. Bien. ¿Y en X3 qué pasa? En este punto que está acá en el medio. Y que también pertenece al dominio, por supuesto. En X3 lo que voy a tener es algo que se llama punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? A ver, del análisis visual, ¿qué me podrían decir? Un punto donde hay un, bueno, no sé, yo no sé cómo decirlo, una torcedura, no, eh, no sé cómo se diría. Era un cambio de concavidad, ¿verdad? Perfecto, es un punto en donde la concavidad cambia. Acá la función es cóncava hacia abajo y acá la función es cóncava hacia arriba. Entonces, en ese punto justamente es en donde se produce el cambio de concavidad. ¿Sí? Bueno, perfecto. Vamos a ver cómo podemos ir en la búsqueda de estos puntos, cómo en el camino podemos encontrar algo que suele pedirse también siempre, perdón, en los ejercicios, que son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Ok? Para ello vamos a colocar un ejercicio cualquiera, a ver. Y igual 4x cuadrado menos 2x más 5. No sé, se me ocurre. ¿Esta función de qué tipo es? Cuadrática, Ajá. En realidad, ese ya vendría a ser un subtipo, ¿verdad? Esto es una función algebraica sí, que en principio no tendría ningún tipo de restricción de dominio. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque cuando nosotros hagamos el análisis que vamos a hacer a continuación, tenemos que tener en cuenta no solamente los puntos críticos que podamos encontrar, sino aquellos puntos en los cuales además yo pueda tener una restricción de dominio. ¿Ok? Ténganlo presente a eso. En este caso, como es una función algebraica del tipo cuadrática, ¿sí? Esta no tendría restricción de dominio y por lo tanto no va a hacer falta considerar ningún punto junto con los puntos críticos que yo pueda encontrar. ¿Ok? Bueno, en el primer paso del procedimiento, como vimos, vamos a hacer cumplir esto, de que m debe ser igual a 0. Y como sabemos, m es sinónimo de decir derivada. En consecuencia, yo voy a tener que derivar mi función. Si yo derivo mi función, ¿cuánto me va a dar? 8x menos 2, ¿verdad? Y a esto yo lo tengo que igualar a 0. ¿Para qué igual a 0? Para encontrar, como dijimos recién, las coordenadas x de los puntos críticos. ¿Habrá funciones en las cuales no tenga puntos críticos? A ver. ¿Qué les parece? Fíjense que para encontrar, insisto, puntos críticos, estamos haciendo la primera derivada e igualándola a 0, para poder despejar x y encontrar así las coordenadas de los puntos críticos. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿habrá funciones en las cuales no tenga puntos críticos? Tiene una constante. Un poquito más también, si yo tuviese, por ejemplo, una función lineal, ¿verdad? Porque si yo tengo una Claro. función lineal, el resultado de la derivada será una constante y ya no tendría ningún x para poder despejar. Pero bueno, hay otras funciones que no necesariamente tienen que ser constantes o lineales,
y que no podamos encontrar puntos críticos. ¿Sí? Cuidado con eso, ¿no? Bien, entonces de acá, si yo despejo x, esto va a terminar siendo un cuarto. ¿Estamos de acuerdo? ¿O quieren que hagamos el paso? Bueno, listo, es un cuarto. Ahora, lo que yo tengo acá, como les decía recién, fíjense, en este caso particular hay un único valor de x. ¿Puede haber más de un valor? Sí, sin ningún tipo de duda. Nada más que este ejercicio nos está devolviendo un único valor. Como un punto crítico, de hecho, un punto en el plano tiene dos coordenadas, ¿verdad? Y acá solamente tengo x. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para encontrar la otra coordenada? La coordenada y. Bueno, es reemplazar este o los valores, ¿no es cierto?, de x en f de x. Es decir, tengo que reemplazarlo en la función que estoy estudiando. Por lo tanto, yo voy a tener y de un cuarto va a ser igual a 4 por un cuarto al cuadrado, ¿verdad? ¿Que es cuánto? 1 sobre 16 menos 2 por un cuarto y más 5. Bien, si acá empezamos a resolver, fíjense, hay cositas que podemos ir simplificando. Así que acá me va a quedar un cuarto menos un medio y más 5. Bueno, de acá podríamos sacar como un denominador 4 y voy a tener 1 menos 2 más 20. Entonces tendré 21 menos 2, 19, 19 cuartos. ¿Sí? Esa sería la coordenada y de mi punto crítico. Es decir, como tengo un único punto crítico, pondré PC, ¿no es cierto?, que va a tener coordenadas un cuarto y 19 cuartos. Listo. Ya tenemos la coordenada del punto crítico. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es armar un cuadrito que es y va a ser muy útil en nuestro estudio. ¿Sí? Muy útil. Este cuadro tiene 4 columnas. O sea, vamos a ver qué representa cada una de ellas. Vamos a ver algo también que es muy importante con respecto a los análisis. Ahí está, 4 columnas. En la primera nosotros vamos a colocar los intervalos. Ustedes me dirán, ¿qué intervalos? Ya lo vemos. Los valores, perdón, esta no es, uy, me va a borrar todo. Los valores de prueba en la segunda. Acá vamos a ver qué signo tiene la primera derivada y acá vamos a ver la condición. ¿Cómo se arman los intervalos? En función al valor que yo tenga del o los puntos críticos. Fíjense que acá yo tengo que x es igual a un cuarto. ¿Cuántos intervalos puedo armar con este dato? Bueno, voy a poder armar dos intervalos. El que va desde menos infinito hasta un cuarto y el que va desde un cuarto hasta el infinito positivo. ¿Está claro? Voy a armar tantos intervalos como puntos críticos tenga más 1. ¿Está? Yo tengo un punto crítico, significa que voy a tener dos intervalos. Y siempre tomamos como referencia, insisto, el valor que tengamos acá en el punto crítico. ¿Sí? Recordemos también lo que dije recién, que yo tendría que tomar no solamente el valor de los puntos críticos, sino que además tendría que tomar ¿qué? Los valores restrictivos de dominio si es que los hay. Como acá no había valores restrictivos de dominio, solamente tengo que tomar como referencia este valor. Entonces, desde menos infinito hasta un cuarto para el primer intervalo,
y el segundo intervalo que será desde un cuarto hasta el infinito positivo. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, profe. Ahora yo tendría que tomar un valor de prueba. Estos valores de prueba son valores de X que pertenezcan a este intervalo, es decir, que estén contenidos dentro de este intervalo. La idea es que esos valores de prueba que nosotros tomemos sean en principio los valores más sencillos que se puedan tomar. ¿Sí? ¿Cuántos valores de prueba yo podría tomar en este intervalo? En el primero. Eh, Infinitos. infinitos. Infinitos números, ¿verdad? Desde el menos infinito hasta un cuarto. Claro. Pero bueno, tomemos un valor de ellos que sea sencillo. Tengamos presente que un cuarto es igual a 0,25, por las dudas. Así que, ¿cuál sería uno de los valores más sencillos a analizar dentro de este intervalo? Cero. Podría ser el 0, ¿verdad? Podría tomar el 1. Ahora, la pregunta es, ¿yo podría tomar menos 125.215,475? Sí. Sí, ¿verdad? Porque ese valor también está dentro de este intervalo. Pero ¿qué pasa? Estaría complicando los cálculos que yo tengo que hacer. ¿Está mal si lo hago? No, en absoluto. Pero la idea es trabajar con valores simples para que la resolución sea simple, ¿no es cierto? Bien. Ahora, este valor de prueba yo lo tengo que reemplazar en la primera derivada, o sea, acá. Y si bien no me interesa el valor exacto, una vez que yo lo reemplace, lo que sí me interesa es el signo. ¿Sí? El signo me interesa. Entonces, fíjense, si yo reemplazo el 0 acá, tengo 8 por 0, 0, bueno, acá tengo un número negativo, significa que para el valor de prueba 0 yo voy a tener un signo negativo. Eso significa, en la condición que es una función dentro de ese intervalo descendente. ¿Sí? Es descendente. Ahora, tomemos un valor de prueba, pero para este intervalo. ¿Qué les parece? ¿Qué valor podríamos El tomar? uno. El Podríamos uno tomar puede el ser. 1. Muy bien, tomemos el 1. Si ahora yo a este valor de prueba lo reemplazo en la derivada, voy a tener 8 por 1, 8, que es positivo, menos el 2, que es más pequeño. Obviamente esto me dará un resultado positivo. ¿Mm? Razón por la cual yo puedo decir que la función en este intervalo es totalmente creciente. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que he logrado con este cuadro? Ya encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Pero este cuadro me va avisando de un dato muy interesante. ¿Cuál es ese dato? La concavidad. La concavidad. No precisamente la concavidad, pero sí la Si es derivada. un mínimo o un Fíjense, máximo. Ah, claro, exactamente. Hacer un análisis rápido o intuitivo de la naturaleza que tiene el extremo. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, hay una manera muy, muy simple que tiene que ver con la mnemotecnia que establece que yo tendría que poner una flechita a continuación de la otra. ¿Sí? Entonces, si yo pongo la primera, perdón, si yo pongo la primera flechita, esta está así, ¿sí? Porque era decreciente para el primer intervalo y es como para el segundo. Es creciente, ¿verdad? Entonces yo me fijo. Miren, si hacemos la analogía con la gráfica que vimos acá, ¿qué sería? Esto es parte de otra mnemotecnia. ¿Sería cúspide o sería valle? valle. Sería valle, Sería el ¿verdad? mínimo. Eso significa exactamente que yo acá tendría un mínimo. Es decir, que en mi punto crítico, que tenía coordenadas un cuarto y 19 cuartos, si no me equivoco, yo tengo un mínimo. ¿Sí? Por supuesto, esto no es fundamentación necesaria, ¿no es cierto? O no es la fundamentación que yo necesito para decir acá hay un mínimo. A esto hay que formalizarlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a decir lo siguiente. Si la derivada particularizada para el valor de prueba 1 es menor que 0 y la derivada particularizada para el valor de prueba 2 es mayor que 0, yo voy a poder decir que
que en el punto crítico tengo un mínimo. Ahora, esto lo voy a poner con otro color para ver la otra situación, ¿no es cierto? No tiene que ver con el ejercicio, insisto, por eso lo marco con otro color. Si la derivada particularizada para el valor de prueba 1 hubiese sido mayor que 0 y la derivada particularizada para el valor de prueba 2 hubiese sido menor que 0, ¿qué hubiésemos dicho de ese punto crítico? Que es un máximo. Que sería un máximo. ¿Sí? Ahora sí yo lo estoy fundamentando de alguna manera. Pero por supuesto hay otra herramienta que también me sirve, para encontrar o determinar la naturaleza que tiene ese extremo. ¿Alguien sabe de qué se trata? Es utilizar el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Y utilizando este criterio, ¿qué es lo que me dice? Bueno, me dice que si yo tengo que la derivada segunda toma un determinado valor, por ejemplo, mayor que 0, y si la misma toma un valor menor que 0, ¿qué les parece? Si la derivada segunda es mayor que 0, será un mínimo o un máximo. Si es mayor que 0 es un mínimo. Y si es menor que 0 es un máximo. Bien, un mínimo o un máximo. Fíjense, al contrario de lo que el sentido común por ahí podría llegar a dictarnos, ¿verdad? Entonces, cuando la derivada segunda es mayor que 0, voy a tener un mínimo. Si la derivada segunda es menor que 0, voy a tener un máximo. Entonces, yo voy a recordar la derivada primera de nuestra función era igual a 8x menos 2. Eso implica que la derivada segunda será igual simplemente ¿a qué? 8. A 8, ¿verdad? Y estamos viendo, además, entonces, que la derivada segunda es como, es mayor que 0, es mayor que 0, es decir, es positiva, razón por la cual, ahí sí, yo ya puedo decir que en el punto crítico, que tenía coordenadas 1/4, 19 cuartos, yo voy a tener un mínimo. ¿Se dan cuenta? Ahí sí ya está fundamentado, utilizando el criterio de la segunda derivada, que tengo un mínimo. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Cuál es la ventaja del cuadrito? La ventaja del cuadrito es que me da, además de los intervalos de crecimiento y decrecimiento, me dan la posibilidad ya intuitivamente de decirme si existe algún extremo y la naturaleza que tiene. Por supuesto, a este cuadro yo lo tengo que fundamentar con estas expresiones para decir si tengo un mínimo o tengo un máximo. ¿Mm? Si eso a ustedes no les resulta suficiente, ustedes pueden utilizar el criterio de la segunda derivada y corroborar. Imagínense que ustedes hacen esto, le da un mínimo, utilizan la fundamentación, obviamente, les va a dar un mínimo, pero van a la segunda derivada y les da un máximo. Significa que algo en el transcurso del cálculo no ha salido bien, ¿verdad? Bien, ahora vamos a pasar, ya teníamos puntos críticos, ya hemos encontrado la naturaleza del extremo, hemos visto además cómo encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ahora me estaría faltando la otra parte que corresponde ¿a qué? A los puntos de inflexión, que como vimos son puntos en donde se produce un cambio en la concavidad de la función. Para encontrar los puntos de inflexión vamos a operar de una manera similar a lo que hemos visto. ¿Mm? ¿Qué quiero decir? Que yo tendría que encontrar una derivada e igualarlo a 0. Pero cuidado, no confundir con lo que vimos recién. Para encontrar los puntos de inflexión se encuentra la segunda derivada, ¿sí? La segunda derivada y se iguala a 0. De ahí vamos a despejar x y esa será la coordenada del punto de inflexión. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me fijo, ya lo hicimos recién además, al tener que la derivada primera era igual a 8x menos 2,
Esto implica que la derivada segunda va a ser igual a 8. ¿Cuál es el problema? Que si yo lo igualo a 0, como establece la condición, ¿qué va a pasar? Primero, he obtenido acá una incongruencia matemática, ya que 8 no es igual a 0. ¿Sí? Y esto se obtiene debido a qué? A que no hay x para despejar, ¿no es cierto? Esto significa que mi función particularmente no tiene Puntos de inflexión. exactamente puntos de inflexión. Ahora, no se olviden que esto es parte de lo que ya vieron antes. O sea que a ustedes les pueden dar tranquilamente, nuevamente, ¿un qué? Un análisis de función, encontrando dominio, rango, intersección con los ejes, paridad, y además pedirle los puntos críticos, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, puntos de inflexión, todo. Un análisis ya completo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un tema de lo que ya vieron en la primera parte que es fundamental para corroborar esto, que tiene que ver con la gráfica, ¿verdad? Yo voy a salir un segundito de acá para mostrar en el graficador y vamos a analizar si lo que hemos hecho está bien o no. ¿Mm? Yo me voy a quedar acá con la primera. Vamos a sacar este intervalo. La función era 4x cuadrado, creo que era menos 2x, ¿verdad? Más 5, creo que así era. Bueno, fíjense, ya como ustedes habían visto desde la observación, o a partir de la observación, ya sabían que esto era una función cuadrática, por lo tanto es representativa de una parábola, que tiene algunas características, como por ejemplo, al ser el coeficiente principal o el cuadrático positivo, esta se abriría hacia arriba, que es lo que tenemos acá en la gráfica, ¿verdad? Si yo lo agrando un poquito, fíjense, acá tengo el punto, si ustedes se acuerdan, miren, un cuarto, que es 0,25, el valor de x, entonces yo analizaba desde menos infinito hasta ese valor, y desde ese valor hacia el infinito positivo. Si yo me doy cuenta, todo lo que viene de izquierda a derecha hasta este punto es descendente, tal cual. Y es lo que nosotros vimos, ¿se acuerdan? Con el análisis del signo de la derivada. Y a partir de este punto, yendo hacia el infinito positivo, ¿qué pasaba? La función es creciente, o sea que el análisis que hemos hecho en el cuadrito es perfecto. También me estoy dando cuenta que de esa mnemotecnia que yo le decía de las flechitas, me estoy dando cuenta que sí, en ese valor yo tengo un mínimo. ¿Sí? O sea, son datos que me sirven para saber a dónde tengo que llegar. ¿Qué otra cosa podría decir? Bueno, de acuerdo al estudio analítico que hicimos, esta función no tiene puntos de inflexión. Si yo hago un zoom para alejarme, me doy cuenta que esta parábola jamás va a cambiar la concavidad hacia ninguno de los dos lados, ¿verdad? Justamente por su condición de parábola. O sea que el hecho de haber dicho este, que no tenía puntos de inflexión era correcto. ¿Sí? Entonces, fíjense todos los datos que obtengo a partir de la gráfica, ¿no? Para verificar si todo lo que estoy haciendo luego está bien o no. ¿Está claro, chicos? Bueno, Sí, nadie profe. contesta, así que voy a suponer Profe, que una sí. pregunta. Está Sí, claro. Nosotros viendo la función y sabemos sí. que una parábola, podemos ya decir que no va a tener punto de inflexión. No, Claro, creo que si, se si refiere a no vos, hacer el análisis. Creo si que se vos refiere te... a hacerlo solamente viendo que es una parábola. Podemos decir ya, sin hacer el estudio, que no No, tiene punto de no, inflexión. no porque tenés que hacer la justificación. Viste que en el cuadrito, en este cuadrito que nosotros hicimos para encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, yo te di una forma acá intuitiva para decir cómo puedo saber si ese punto crítico que yo había encontrado previamente es un máximo o un mínimo de esta manera intuitiva. Pero todo lo que es intuitivo no tiene fundamentación teórica para decirlo. Entonces,
Si vos sabés que intuitivamente esto te da un mínimo, pero además lo fundamentás o con esta parte o con esta parte, dependiendo de lo que tengo, o inclusive hacer esta parte y esta parte, porque puede haber más de un punto crítico, ahí sí vos ya le estás dando una fundamentación. Pero no podés decir, por ejemplo, por ser una parábola no tiene puntos críticos. No, bueno, yo tendré que hacer esto y ver y determinar que no hay ningún X para reemplazar, ¿sí? Y ahí decir, bueno, como tengo una incongruencia matemática, se puede concluir de que no hay puntos de inflexión. ¿Me entendés? La fundamentación la tenés que dar. ¿Sí? No sé si esa era la pregunta. Sí, ahí está respondido, gracias. Bueno, a ver, planteemos algún otro ejercicio. Supongamos que yo diga ahora, tengo Y, que va a ser de la forma 2x al cubo más, no sé, 4x cuadrado, qué sé yo. ¿Sí? Tengo una función de qué características, igual que la de recién, ¿verdad? Una función algebraica, nada más que en este caso, en lugar de ser una función cuadrática, es una función cúbica, que no está completa, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, a ver si es que tenemos puntos críticos, a ver si tenemos puntos de inflexión. Algo que es muy importante, chicos. ¿Se puede dar casos de los cuales yo no tenga puntos críticos y tenga puntos de inflexión? Sí, de la misma forma que lo que vimos recién. Puedo tener puntos críticos, pero no necesariamente eso implica que haya puntos de inflexión. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Muy bien. Y puede haber casos, a ver, ya que estamos estoy de preguntón, puede haber casos en los cuales yo no tenga ni puntos críticos ni puntos de inflexión. Que sea lineal. Puede ser una función lineal, puede ser una función constante, ¿sí? O sea que se pueden dar casos, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, perfecto. Muy bien. Pregunta. Uf, el profe está tremendo hoy. A ver, ¿qué pasa si yo tengo esta función? La voy a hacer chiquitita acá porque ya la verdad que se me ha planteado esta duda interesante para hacerles. Yo tengo esta función. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Hay puntos críticos? Yo diría que no, No. porque la función siempre Pareciera que no, decrece. ¿verdad? Bien, perfecto. La función es totalmente decreciente en todo el dominio. ¿Sí? Si yo me fijo de izquierda a derecha, veo que la función, si sigo la trayectoria, se está yendo hacia el lado negativo, es decir, está bajando su valor. Y acá lo mismo, ¿verdad? Si yo sigo analizando, me doy cuenta que va de un valor más grande a uno cada vez más pequeñito. O sea que esta función es totalmente decreciente. ¿Sí? A ver, ¿qué pasaría en el cuadrito? Fíjense que en el cuadrito yo, a pesar de que no tengo puntos críticos, estoy viendo que acá hay una asíntota vertical, es decir, que esta función tendría una restricción de dominio, ¿no es cierto? Entonces, para hacer el cuadrito, el primer cuadrito que hemos hecho, yo necesitaría tomar esa restricción de dominio, por lo menos para hacer los intervalos de crecimiento y decrecimiento. En este caso, ¿qué va a pasar con esos intervalos? Va a ser siempre decreciente, ¿verdad? Por lo tanto, al no haber cambio de signo, ahí también ya nos aseguramos de establecer y decir que esta función no va a tener puntos críticos. ¿Mm? Y fíjense que no necesariamente esta es una función lineal. De hecho, esto es tranquilamente una función ¿de qué tipo? Una función racional, ¿verdad? Las funciones racionales son las que generalmente tienen estas formas así de hipérbola. 1/x, si no me equivoco. Bueno, en este caso sí, es 1/x, es de la forma. En realidad tendríamos que decir es de la forma x, perdón, k/x, porque acá va a depender de qué, del alejamiento que tengan las alas con respecto, ¿no es cierto?, a los ejes para decir si es 1/x, 2/x, 3/x, en fin. ¿Está claro, no? Bien.
Bueno, ese era un dato que les quería dar para que no se encasillen en que siempre para una determinada función va a pasar tal o cual cosa. ¿No? Hay que hacer el análisis analítico completo. Bueno, vamos al primer paso. El primer paso consistía en qué? En derivar e igualar a cero. ¿Para qué? Para encontrar el o los puntos críticos. ¿Mm? ¿Tenemos restricción de dominio? Ya dijimos que no. Entonces, vamos a hacer nuestra derivada. 2 por 3 es 6, tenemos 6x cuadrado. Perdón. 6x cuadrado más 8x, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Esto debemos de igualar a 0. Muy bien. Acá yo tengo, fíjense, una función cuadrática incompleta. Yo la podría resolver por Bhaskara, así como ustedes la saben resolver, o por el método de Newton, o por el método que ustedes quieran. Pero recordemos que si yo tengo una función incompleta, hay una forma más fácil de resolverla, y más cuando tiene esta forma, ¿no es cierto? Que es simplemente tomar un factor común x, y acá me va a quedar 6x más 8, y esto es igual a 0. Acá me quedó un producto en donde hay dos factores, cuyo resultado es 0. Para que esto sea posible, ¿qué es lo que tendría que pasar? ¿Qué quise hacer? Que uno de los factores, no necesariamente x, uno de los factores que interviene en el producto tiene que ser igual a 0, o ambos. Entonces, yo voy a considerar eso. Yo voy a llamar que x1 es igual a 0, que es para el primer factor, ¿verdad? No hay nada para despejar ni nada para agregar. Mientras que ahora yo voy a tener el análisis del segundo factor, al cual ya voy a llamar x2, ¿verdad? Más 8. Por lo tanto, x2 va a ser igual a menos 4 tercios. ¿Está claro? Entonces, fíjense, yo ya tengo dos posibles extremos, ya que estos son coordenadas de x de los puntos críticos. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer para encontrar el punto crítico? Esto ya lo dejo para ustedes. Es reemplazar x1 y 2 en f de x, es decir, en y. ¿Sí? Para encontrar la coordenada y para cada uno de estos valores. Y de esta forma encontrar el punto crítico 1, ahora ya tengo que aclarar, y el punto crítico 2, ¿verdad? Porque tengo más de 1. O sea, acá tendré 0 y acá menos 4 tercios. Y bueno, ya queda para que ustedes encuentren cuál sería la coordenada y. ¿Mm? ¿Está claro? Ya tenemos entonces puntos críticos. ¿Cuál es el otro paso? ¿Cuál era el segundo? A ver, de lo que vimos recién. Segunda derivar. Antes que eso, teníamos que hacer el cuadrito. Tenemos que Sí. hacer el cuadro para encontrar que los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y de paso hacer un análisis intuitivo de lo que pasaría con los puntos críticos que hemos encontrado. Entonces, armamos nuestro cuadro con 4 columnas, como ya lo hemos visto. Ahí está. En donde teníamos intervalos, valores de prueba, el signo de la primera derivada y acá la condición. Muy bien. Como acá yo tengo dos puntos críticos, ¿cuántos intervalos voy a tener? 2. No, habíamos dicho que la cantidad de intervalos era igual al número de puntos críticos más 1. Eso significa que voy a tener 3 intervalos. Voy a tener el primer intervalo que va desde menos infinito hasta menos 4 tercios, porque es el menor de los dos valores. Ahora, desde 4 tercios
perdón, desde menos 4 tercios hasta 0 y desde 0 hasta el infinito positivo. ¿Ven? Entonces tengo 3 intervalos de acuerdo a estos valores. Bien, menos 4 tercios es aproximadamente 1,33. En este caso, menos 1,33. Yo voy a tomar un valor de prueba que esté dentro de este intervalo y creo que el más simple sería el menos 2, ¿verdad? Analizamos el signo de la primera derivada. Entonces, voy a bajar un poquito para verlo. Fíjense, acá tengo la primera derivada. ¿Sí? Entonces, en un calculito auxiliar que podríamos hacer acá al costadito, vamos a tener 6 por menos 2 al cuadrado, que es 4 positivo, menos, ¿por qué menos? Porque este signo es negativo y voy a tener 2 por 8, 16. ¿Sí? ¿Y 6 por 4 cuánto es? 24. Entonces, listo, 24 menos 16, el resultado es positivo. Eso significa que la condición me indica que esto es creciente para el primer intervalo. ¿Está claro, chicos? Si hay algo que no se entienda, por favor me avisa. Dijimos que menos 4 tercios era menos 1,33. Por lo tanto, yo dentro de este intervalo podría tomar el menos 1, ¿verdad? Como valor de prueba. Y hago lo mismo. Menos 1 al cuadrado es 1 por 6, 6. Y acá tengo menos 1 es menos 8, resultado negativo, por lo tanto la función acá será decreciente. Y por último, vamos al tercer intervalo, el que va de 0 a infinito, y acá yo podría tomar 1 como valor. Insisto, ustedes pueden tomar el valor que ustedes quieran que esté dentro de ese intervalo, eso sí, como condicionamiento. Entonces, reemplazamos el 1 acá, tenemos 1 al cuadrado, que es 1 por 6, es 6, y ahora tengo 8 por 1 positivo, que es 8, así que esto es súper positivo, lo cual es indicativo de que la función en ese tercer intervalo es creciente. Bien. Entonces, si yo hago el análisis intuitivo ese que habíamos visto, yo coloco una flechita a continuación de la otra y me fijo. Tengo pico o cima y tengo además que valle. Significa que tengo un máximo acá y acá tengo un mínimo. Perfecto. Ahora, ¿para qué punto crítico tengo un máximo? Bueno, me debo de fijar que para la primera etapa, es decir, para estos dos primeros, yo estoy trabajando con un x igual a menos 4 tercios. Y el menos 4 tercios se daba para cuál de los puntos críticos. Fíjense, para el punto crítico 2. O sea que el punto crítico 2 es un máximo. Y ahora yo me fijo entre la segunda y la tercera flecha, es decir, acá, estoy viendo que se repite ¿quién? El 0. Y el 0 era la coordenada x del punto crítico 1. Por lo tanto, en el punto crítico 1 yo voy a tener un mínimo. Ya sabemos intuitivamente eso. Perfecto. Ahora, ¿cómo lo fundamentamos? ¿Se acuerdan que yo les dije que podíamos tener los dos casos, ¿verdad? De fundamentación. Entonces, acá tendremos que decir cómo la derivada particularizada para el valor de prueba 1 es mayor que 0 y la derivada particularizada para el valor de prueba 2 es menor que 0, esto hace que en el punto crítico, en este caso, en el punto crítico 2, yo tenga un máximo. Y además, como en la derivada particularizada para el valor de prueba 2 es menor que 0 y
la derivada particularizada para el valor de prueba 3 es mayor que 0, yo puedo decir que en el punto crítico 1 tengo un mínimo. ¿Está claro, chicos? Fíjense que acá, obviamente, este valor de prueba 2 se repite para la primera condición y se repite para la segunda. Recordemos que nosotros vamos haciendo el análisis siempre de a pares, ¿verdad? Yo tengo este par primero para tomar, luego tengo este par para tomar. ¿Ven? ¿Queda claro? Ahora, veamos, ¿qué pasa si yo utilizo el criterio de la segunda derivada? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo tendría que primero recordar cuál es la primera derivada. A ver, la primera derivada de lo que vimos acá, fíjense, 6x cuadrado más 8x. 6x cuadrado más 8x. Esa es la primera derivada. Ahora yo tendría que hacer la segunda derivada, la cual me va a dar 12x más 8, ¿verdad? Y recordar qué es lo que pasa cuando la segunda derivada es mayor que 0 o menor que 0. Yo lo que voy a tener que hacer acá es particularizar ahora, ¿no es cierto? Y decir, la derivada segunda particularizada para 0. ¿Sí? 0 era la coordenada del punto crítico 1. Entonces reemplazamos, vamos a tener 12 por 0 más 8. El resultado directamente es mayor que 0 y por lo tanto podemos decir que hay un mínimo. ¿Dónde hay un mínimo? En el punto crítico 1. Y ahora hago la segunda derivada, pero particularizado, ¿para qué valor? Para menos 4 tercios. Entonces voy a tener 12 por menos 4 tercios más 8. ¿Acá qué voy a tener? Bueno, puedo simplificar este 12 con este y acá tengo un 4. 4 por menos 4 es menos 16. Menos 16 más 8, bueno, esto es menor que 0. Por lo tanto, tengo un máximo donde en el punto crítico 2. Y si yo me fijo, es lo que habíamos obtenido de manera intuitiva. En el punto crítico 2 tengo un máximo, ¿ven? Y en el punto crítico 1 tengo un mínimo, utilizando el criterio de la segunda derivada. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bien. Veamos qué pasa ahora. Sí, no lo escuché bien. ¿Tiene alguna duda? A ver, el último. Sí, no sé si me está escuchando. Se te escucha muy mal, pero Hola. sí. A ver. Sí, decime. Tengo que escribir acorde. No, se te escucha muy entrecortado, querido. Por favor, si podés escribir en el chat o si hay alguno de los chicos que lo esté escuchando perfectamente, a ver si me puede traducir lo que dice el compañero. ¿Los demás están, chicos? Nosotros también lo escuchamos cortado. Sí, lo escuchamos muy bueno. Pero también lo escuchamos así. Ah, bueno. Bueno, lamentablemente no lo estamos escuchando bien. A ver, ahí está en el chat. Si hay que escribir la coordenada del punto, sí, sería lo ideal, porque en un examen generalmente se suele pedir eso. No te olvides que cuando nosotros hablamos de punto, ya sea de inflexión, punto crítico, lo que sea, un punto en el plano está compuesta por dos componentes, una componente X y una componente Y. ¿Sí? Así que con los puntos críticos, o con la determinación del punto crítico, vos estás encontrando la coordenada X solamente. Entonces habría que formalizar, ¿no es cierto? Y reemplazar esos valores en la función original para encontrar la coordenada Y. ¿Sí? Bien, chicos, vamos a ver ahora, en este caso, si es que tiene o no puntos de inflexión. Vamos a ver. Nosotros dijimos que para encontrar el punto de inflexión, yo tenía que tomar la segunda derivada e igualarla a 0. ¿Mm?
Entonces, la segunda derivada, que la calculamos recién, era 12x más 8. Y a esto lo tengo que igualar a 0 para poder encontrar el valor de x, que será coordenada. En este caso, por ser la función lineal, voy a tener en principio un único punto de inflexión. Pero yo tengo que despejar x de acá. Por lo tanto, x va a ser igual a menos 2/3. ¿Está claro? Entonces, mi punto de inflexión, que tengo uno solo, va a tener coordenada menos 2/3, y acá ustedes tendrán que encontrar la coordenada que tiene y, que ¿cómo lo obtienen? De la misma forma que el punto crítico. O sea, reemplazar en f de x para encontrar la coordenada y. ¿Sí? Muy bien. Ahora, fíjense qué me permite además el punto de inflexión. Encontrar los intervalos de concavidad. Para ello, lo que vamos a hacer es un cuadrito similar al anterior. Similar al anterior. Lo voy a hacer un poquito más prolijo. Ahí está. Que también tiene 4 columnas. Nada más que por ahí la información va a ser distinta o diferente. En algunos casos. Acá yo tengo intervalo. O sea que acá no cambió nada. Acá, valor de prueba, tampoco cambió nada. Y acá tengo, ahora sí, el signo de la segunda derivada. Y acá la concavidad. Como tengo un punto de inflexión, ¿cuántos intervalos voy a tener? Dos. 2 intervalos. Bien. 3, 2. 2, porque tengo un único punto de inflexión. Yo voy a tener desde menos infinito hasta menos 2/3, y desde menos 2/3 hasta el infinito positivo. ¿Sí? Bien, tomemos los valores de prueba. Menos 2/3 es aproximadamente 0,66, menos 0,66, ¿verdad? O sea que yo podría tomar acá el menos 1 perfectamente como valor de prueba, ¿no es cierto? Y acá, en el segundo, ¿qué les parece? ¿Qué valor de prueba podríamos tomar? Y podríamos tomar el 0. Y fijarnos, bueno, reemplazo menos 1 acá, tengo 12 por menos 1 es menos 12, más 8, bueno, esto es negativo, sin lugar a duda. Nuevamente, analizo el signo, pero de la segunda derivada. Esto significa que la función es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Al ser cóncava hacia abajo, esto tiene esta forma. Bien, ¿y qué pasa si ahora reemplazo el 0? Bueno, 12 por 0 es 0 y me queda 8 positivo. Como habíamos dicho, acá no me interesa el valor numérico, me interesa sí el signo. O sea que acá va a ser positivo, eso significa que la función es cóncava hacia arriba. Bien, fíjense que acá yo también voy a poder utilizar una mnemotecnia, más que nada para hacer concordancia con lo que vimos recién. Fíjense, si yo pongo una concavidad a continuación de la otra, yo veo esta silueta, ¿verdad?, que se ha formado. Y si yo me veo o me fijo en el cuadrito anterior, fíjense, ¿ven que es parecido? Nada más que acá, por supuesto, tanto la cima como el valle están en punta, pero tienen la forma de una N, si queremos. Y acá fíjense que tengo exactamente lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ven? Entonces, si esta concordancia de las gráficas intuitivas es la misma, significa que lo que estoy encontrando en principio está bien. Eso significa que el punto de inflexión evidentemente existe y además cumple con la condición. O sea que
punto de inflexión que tiene coordenadas menos 2/3 y la que ustedes tienen que encontrar efectivamente es un punto de inflexión. ¿Está claro, chicos? Si Profe, nosotros queremos formalizar esto, sí, sí, lo ¿cómo, escucho. dónde se reemplaza después para determinar ese punto de inflexión? Si se Cuando vos reemplaza encontrás, sí, cuando vos tenés las coordenadas X, ya sea del punto de inflexión o de los puntos críticos, vos reemplazás esos valores de X en la función principal, en la que tenés, desde la cual empezamos a hacer el análisis. En este caso, esta vez, sí, ¿sí? sí, bien, Reemplazás acá y ahí vas a ir encontrando los valores de Y. ¿Sí? bien. Perfecto. O sea, ya tenemos, fíjense, hemos encontrado puntos críticos, hemos determinado que teníamos un máximo y un mínimo, hemos encontrado además puntos de inflexión, ¿sí? Utilizando todos los criterios, todos los criterios. Acá la única forma de formalizarla es decir, como la derivada segunda para el valor de prueba 1 es menor que 0, esto es cóncavo hacia abajo. Ahí vamos. Y como la derivada segunda particularizado para el valor de prueba 2 es mayor que 0, esto es cóncavo hacia arriba. ¿Está claro, chicos? Vamos a ver o vamos a verificar, ¿sí? A partir de la gráfica, a ver si esto que hemos encontrado acá es o no lo que tendría que haber pasado. ¿Mm? Entonces, a ver, 2x al cubo, 4x cuadrado. Vamos de nuevo al graficador. Acá está. Vamos a modificar la función. Acá tenemos... Era 2x al cubo más... 4x al cuadrado. Muy bien. 4x al cuadrado. Bueno, fíjense, acá tenemos ya la gráfica. Vamos a tener que hacer un zoom para verlo bien. Fíjense, acá ven, en 0, yo tengo un valor mínimo, ¿ven? ¿Ven que tengo un valor mínimo? Y acá, en este punto, no sé si le voy a acertar, fíjense, ahí está el menos 1,33, ¿ven? Que era el menos 4/3, en donde yo tengo un máximo. Acá, bueno, ya les está dando la coordenada de Y, ¿no? De esos puntos. ¿Lo ven, chicos? Y por acá, bueno, este va a ser más difícil, porque no se lo ve exactamente a dónde es que se produce el cambio. Pero fíjense, ahí me dan menos 0,7, ¿sí? Que es un valor muy próximo al menos 0,66 que habíamos encontrado, en donde se produce el cambio de la concavidad, ¿ven? Eso significa que lo que hemos hecho está bien. Ahora, ustedes me dirán, pero escúchenme, profe, acá, en este punto no es más grande que este. Y sí, ¿verdad? Este punto es más grande que este y, si queremos, podríamos decir que este punto también es más grande que este. Entonces, ¿por qué digo que acá hay un máximo y acá no? Porque allá se va hacia el infinito, nunca hay un punto máximo, en realidad, ¿verdad? Una es esa, y la otra, ¿cuál sería? Eh, mm, Estamos usando el criterio de la derivada, ¿verdad? Porque la derivada claro en que este la punto no tangente es siempre cero. va, claro, siempre va a ser creciente la pendiente. Claro, además, recordemos que para que yo encuentre un valor máximo o un valor mínimo, me valgo de qué. De la derivada de x De igual la a 0. derivada. Exacto, exacto. ¿Mm? Fíjense, esta es la gráfica que corresponde a una parábola cúbica, ¿no es cierto? Entonces, ahí hemos encontrado perfectamente un máximo, un mínimo. ¿Mm? Bueno, yo les voy a decir que con respecto a este tema, específicamente, ustedes hagan algunos ejercicios
Ahora les voy a decir bien de qué punto para que vamos ganando práctica en este tema y nosotros el sábado, en la clase del sábado a las 10:30, vamos a ver otra aplicación que es ya el cálculo de recta tangente y normal a una curva. ¿Sí? El punto 6 es el que a mí me interesa que ustedes hagan del práctico. Tiene muchísimos apartados, ¿sí? Lo ideal sería que todos puedan hacer todos los ejercicios, ¿sí? Ahora, yo entiendo de que esto es por ahí un poquito aburrido para ustedes, pero